Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación de Estudios Políticos y el canal UCR. Cada vez que hay un cambio de gobierno, evidentemente hay un cambio en las prioridades, en los objetivos y en las metas que tiene este gobierno. Pero usualmente en el tema de las relaciones internacionales hay como una línea o unos grandes objetivos que se siguen manteniendo. Este gobierno en particular ha tenido algunos tropiezos, por decirlo de alguna manera, con respecto a la política exterior, y por eso es que hoy queremos analizar el tema de la inacabada agenda de la política exterior de la administración Alvarado Quesada. Así que vamos a estar conversando con Rosemary Hernández, doctora en Estrategia de Negocios Internacionales y directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Hola, Rosemary. Hola, Marcela, mucho gusto y encantada de estar nuevamente con ustedes. También vamos a estar conversando con Carlos Cascante, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Un gusto. Y finalmente vamos a estar hablando con Gerald Solano, que es académico e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales también de la UNA. Hola Marcela, un gusto acompañarles. Bueno, y para iniciar vamos entonces a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. El 12 de septiembre, el estadounidense Claver Corona fue electo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien contó con el voto a favor por parte del gobierno de Costa Rica, luego de que la expresidenta Laura Chinchilla renunciara a su candidatura. Esto ha generado cuestionamientos hacia la administración Alvarado Quesada, sobre todo ante los inestables pasos que ha seguido el Ministerio de Relaciones Exteriores desde inicios de su mandato. El punto de partida en política exterior de la administración Alvarado Quesada se marca con la designación de la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, como ministra de Relaciones Exteriores, siendo así la primera mujer en asumir el cargo. Se apuntaba hacia una política exterior orientada al impulso de la imagen del país como líder en temas de sostenibilidad ambiental. Además, Campbell establece una agenda propia enfocada en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, tras cuestionamientos éticos por nombramientos a lo interno de esa cartera, para finales del 2018 presentó su renuncia a la Cancillería y se produce así el primer cambio importante. El designado para el relevo fue el jurista Manuel Ventura, quien optó por mantener un perfil bajo y atribuir las decisiones al presidente Alvarado. Durante este periodo, uno de los primeros traspiés se presentó con las declaraciones ambiguas y el actuar contradictorio durante el apoyo del Grupo de Lima al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Más tarde, en octubre del 2019, otro traspié tuvo lugar con el establecimiento de una alianza con el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro para desplazar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante ese mismo mes, Costa Rica inauguró por primera vez una convención mundial de gran tamaño, la reunión preparatoria a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto significó un hito para el país por su posicionamiento en el discurso de defensa y conservación del medio ambiente, además de ser la reunión global más grande que se había conducido en Costa Rica hasta el momento. Sin embargo, el 31 de enero, Manuel Ventura renunció a su cargo para asumir como embajador ante la OEA. La administración Alvarado Quesada se vio en la obligación de buscar una nueva figura para la Cancillería, por lo que optó por el licenciado en Administración de Empresas y embajador en Corea del Sur, Rodolfo Solano Quirós. A pesar de todo, Costa Rica ha tenido un par de apariciones importantes durante la crisis del COVID-19, principalmente con la solicitud del Gobierno Central a la Organización Mundial de la Salud para flexibilizar el uso de las tecnologías de detención, prevención y control del coronavirus. Rosemary, hasta hace, digamos, pocos años, solo en ciertos grupos, podría decir uno como de académicos o las personas ya directamente vinculadas, mantenían realmente un interés sobre la política exterior. ¿Cómo se explica que
exista, digamos, un aumento en la atención sobre estos asuntos, ¿verdad? Y también a qué se debe ese inusual interés, ¿verdad? Si antes estaba reservado solo para ciertos grupos. Bueno, Marcela, en buena hora que esto ha sucedido, en primer lugar, porque el tema de la política exterior y de los asuntos internacionales define mucho el destino de los pueblos, y no es la excepción para Costa Rica, que le ha apostado siempre al sistema internacional y sobre todo al sistema multilateral, ya que somos un país pequeño, que no tenemos ejército, pero que tenemos condiciones bastante importantes para poder decir en el sistema internacional que somos un país que puede aportar al sistema internacional y que además se ha beneficiado de esto. ¿Por qué se ha dado esto? Yo creo que las tecnologías digitales en los últimos años han aportado bastante a eso. De alguna manera, estoy recordando un artículo que escribí para una revista internacional, precisamente, sobre diplomacia pública digital, y decía que de alguna manera el ciudadano global ha tomado la voz por medio de, por ejemplo, las redes sociales. Sin embargo, aquí también se da un problema a la par de la voz que se le ha dado, y es cuánta información y formación tiene esa voz en materia tan delicada como es el tema de política exterior o el tema de la política internacional o el tema del sistema internacional, y conocer cómo surgió y los beneficios que sí ha traído, y yo creo como internacionalista que sí ha traído a la paz mundial y a los pueblos en general. Entonces yo creo que en los últimos años, podríamos hablar de por lo menos en los últimos 15 años, esta información que le llega a todos de manera mucho más fácil, mucho más directa, hace que la gente se interese y nace entonces eso que yo llamo y que llamamos, y no soy la única en llamarlo así, ese ciudadano global, que nuevamente le digo está enterado por diferentes medios, y en este caso los medios que tiene más a su alcance. El que la mayoría de personas tengan un móvil que le permite conectarse a las redes sociales o a las noticias que se circulan por medio de las tecnologías digitales, entonces eso ha hecho que la gente que haya un público más interesado. Pero a mí realmente sí me preocupa el hecho de que ese público interesado no esté debidamente informado, y tal vez desde hace un rato yo no formado. Sin embargo, no estoy hablando solo de la formación que damos en las universidades, sino que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, por ejemplo, y todos los que usamos las tecnologías digitales, de formar a las personas para que comprendamos bien todos los temas que tienen que ver, o los temas relacionados, tal vez no todos los temas a profundidad, con la política exterior de los países y con la política internacional en general. Claro, y ahí, Carlos, digamos, llama la atención porque cuando uno habla de cualquier tema de política exterior, y cuando hacemos además programas de digamos, de cualquiera de estos temas, siempre intentamos que haya más información, que la gente pueda conocer, digamos, las elecciones de Estados Unidos, que lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Cómo es que se elige en Estados Unidos una presidencia, y aún así las personas siguen sin conocer este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer, verdad, para que efectivamente podamos ser suficientemente críticos sobre nuestra propia política exterior, conociendo cómo nos relacionamos con los otros, ¿verdad? ¿Cómo hacer que ese ciudadano global realmente tenga las herramientas mínimas? Yo, Marcela, pienso que hay que cuestionarse si de veras hay un interés legítimo en el conocimiento de la política exterior del Estado y sobre lo internacional. Es evidente que en este mundo estamos rodeados por lo internacional, y ya en vez de hablar de asuntos domésticos, hablamos de asuntos intermésticos. Es decir, lo internacional se mete en lo doméstico, lo absorbe desde todos los puntos de vista posibles. De ahí a que el ciudadano conozca los rudimentos necesarios para comprender ese tipo de situaciones, se torna bastante complicado. Pongo nada más un ejemplo. En una encuesta que saca el CIEP precisamente hace unos 4 años, tal vez 5, se consultaba cuál era el nombre del canciller de la República. Y solo un 5% de las personas
lograba conocer el nombre del canciller de la República. La encuesta también establecía que había interés de la gente en lo internacional, claro. Incluso un 95% de la gente conocía quién era Daniel Ortega. Entonces lo que yo te diría es que en la opinión pública nacional hay una sensibilidad focalizada a los temas de política exterior. Es decir, hay temas que les despierta todo el interés del mundo, y hay temas que tal vez son más relevantes en el largo plazo, en las condiciones estructurales, pero que no les generan el más mínimo interés. ¿Cuáles serían esos temas de sensibilidad focalizada? Bueno, cuando el ministro de Relaciones Exteriores es cuestionado por algún asunto que se debate en la política interna, eso es clarísimo. Los temas de presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sí, que persiste la ilusión en la gente de que es un ministerio donde se gastan miles y miles y miles de dólares, y la gente no sabe que si acaso el 0.3% del presupuesto nacional, y creo que estoy diciendo que es mucho. Y por otro lado, algunas relaciones trascendentales para el país, por ejemplo Nicaragua, que es un elemento de construcción de identidad nacional. Claro. Y probablemente las relaciones con algunos países importantes como los Estados Unidos y China. De todo lo demás y cómo se maneja eso, la encuesta lo que reflejaba era una enorme falta de conocimiento. Claro, y ya planteaba algo, Carlos, para entrar, digamos, en materia, Gerald, con respecto a Costa Rica, y es el tema de que cuando se conoce quién está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, quién está en Cancillería, normalmente es porque hay algún tipo, digamos, de problema o de escándalo. Y en ese sentido, digamos, al inicio de la administración estuvo como ministra Epsi Campbell, ¿verdad?, que estableció una agenda propia, mucho relacionado con, bueno, con algo que el país siempre ha trabajado, que es la defensa de los derechos humanos y la incorporación de la educación, ¿verdad?, como un eje del ministerio, ¿verdad?, además de que también incluyó temas de paridad de género. Entonces, en este sentido se podría decir que se da una ruptura, ¿verdad?, de la política exterior tradicional o de administraciones exteriores con respecto a lo que hace doña Epsi, pero para que puedas responder con el tiempo suficiente vamos a hacer primero la pausa y cuando regresamos entonces entramos en materia con esta pregunta. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la inacabada agenda de política exterior de la administración Alvarado Quesada. Antes de ir a una pausa, yo le preguntaba a Gerald si la lógica y las prioridades que colocó la ministra Epsi Campbell se podría decir que son un cambio con respecto a administraciones anteriores. Bueno, Marcela, ahí hay un tema importante que tomar en consideración, y es que la política exterior responde a lo que se denomina el interés nacional, tanto a nivel de lo local como los intereses que podríamos tener en temas internacionales. La administración Alvarado incluye este tema de educación como uno de sus pilares, ¿verdad?, o ejes estratégicos para el ejercicio de la política exterior. No obstante, mantiene una serie de acciones que a nosotros, por lo menos en lo personal, nos llamaba mucho la atención a la hora de evaluarlo, porque hemos hablado muchas veces que un modelo que debería seguir Costa Rica es el de los países nórdicos, el de Noruega, Finlandia, Dinamarca, y curiosamente la administración de Luis Guillermo Solís quita esa embajada en los países donde los temas de educación y los temas de el modelo a seguir, ¿verdad?, o el modelo que por lo menos algunos han dicho que sería el idóneo de tropicalizar y adaptar elementos en Costa Rica, no tenemos una representación diplomática. Y creo que ahí es un tema importante con la pregunta que les hacías a Carlos y a Rosemary, de que hay una falta de capacidad de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de qué es lo que hace. Cuando Carlos decía que era temas de China o de Estados Unidos, yo lo que inmediatamente pensaba decir, los elementos que nosotros vemos de China y Estados Unidos y que vemos en medios son los temas comerciales, pero sí, no los temas realmente desde la parte de política internacional. Y de ahí se esperaba un cambio en el ejercicio con la primera mujer
mujer canciller, ¿verdad? Dándole ese respaldo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que en la práctica termina siendo, ¿verdad?, sujeto de los mismos problemas que ha tenido la Cancillería a lo largo de los años y que lleva a la canciller Campbell a renunciar 7 u 8 meses después de estar en el ejercicio. Claro, y en esa misma línea, Gerald, frente a estos cambios y estos reacomodos a nivel, digamos, mundial, que siempre hay variantes y que ha traído además que Costa Rica, por la política interna, tenga ya 3 cambios, una podría decir que Costa Rica ha logrado definir una adecuada hoja de ruta, tiene claridad sobre algunos objetivos, sobre los que quiere alcanzar en un escenario que cada día es más complejo. La política exterior de Costa Rica se ha venido como construyendo a lo largo de, digamos, de los años en términos de algunos pilares que se podrían denominar de esa forma, que todas las administraciones de alguna u otra forma incluyen temas de democracia, el respeto al derecho internacional, ¿verdad?, el apoyo en el sistema multilateral, temas de cooperación, etcétera. Sin embargo, lo que en la práctica cambia son los ejes ya estratégicos de cómo pretenden desarrollar ciertos proyectos o ciertos temas en función de ellos. Y que en esta administración realmente, y es en mi criterio, no ha sido claro, ¿verdad? Aquí nosotros, en cuanto a la hoja de ruta, no hemos visto una hoja de ruta en términos de tener una política exterior activa, sino tener una política exterior más reactiva, ¿verdad? Conforme van sucediendo ciertos acontecimientos, nuestra política exterior reacciona. Y esto entonces conlleva también a fuertes críticas de parte de de los mismos analistas, ¿verdad?, y las mismas personas que estamos involucrados en el tema, porque vemos unas decisiones que no necesariamente han venido respondiendo a la tradición histórica de esos pilares, lo cual no es nuevo porque cada administración, cuando vemos las agendas o los ejes estratégicos, hace algunas variaciones en términos de prioridad, pero pareciera que hay, digamos, mayor claridad en términos de qué es lo que se pretende alcanzar. En esta administración esto no ha sido tan claro y para muestras que ya llevamos 3 cancilleres. Claro, y Rosemary, de hecho, en esta lógica la presidencia, digamos, la elección de la presidencia del BID ha dejado, digamos, un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No solo porque no se logró avanzar en la candidatura de nuestra expresidenta Laura Chinchilla, sino porque además finalmente se le da el voto al candidato de los Estados Unidos, que era, digamos, la gran crítica que se estaba haciendo. ¿Qué dice, digamos, esto de nuestra política exterior? Bueno, Marcela, realmente lo que decía Gerald hace un rato, hay que ampliarlo en el sentido de que no solo hemos tenido la canciller Epsi Campbell, que además a mí me alegró muchísimo que tuviésemos una mujer canciller, sino que además hemos tenido 2 cancilleres más. O sea, resulta que cómo podemos demostrar, no que ha habido errores, sino que ha sido imbrincada la política exterior de Costa Rica, con diferentes miradas dependiendo de cómo el canciller la concibe, y eso me dice a mí que no hay una relación, o por lo menos no hay una dirección, más que una relación, no hay una dirección clara de parte de Casa Presidencial también en relación con hacia dónde camina la política exterior de esta administración, porque si usted mencionaba muy bien los objetivos que se planteó doña Epsi, y yo leyendo a don Manuel Ventura y recordando lo que don Manuel Ventura decía, bueno, yo vengo a ejecutar, casi decía, yo vengo a hacer lo que Casa Presidencial dice, yo vengo a ejecutar. Y resulta que después viene don Rodolfo Solano, y don Rodolfo Solano a mí me llamó poderosamente la atención una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, donde él decía, bueno, es que ¿cuál es la prioridad de nosotros en este momento? Es ver a Asia, es ver los temas comerciales, y ahí empezó a mencionar algunos temas que han sido precisamente de la sombrilla del Ministerio de Comercio Exterior. Y yo aquí voy a meter un tema que puede empezar ya a calentar algunas opiniones. Pero es que resulta que por razones históricas, que a lo mejor no es este momento para discutirlas, el tema de comercio exterior y el tema de política exterior se había dividido de casa. Yo no voy a decir en este momento si es lo correcto o no es lo correcto. Voy a decir que son razones históricas y que de hecho a mí me decían cuando estuve visitando varias veces que he estado en la OMC por razones de trabajo, me han dicho, es interesante cómo Costa Rica dividió estos temas, porque no es la norma, hay excepciones, pero no es la norma. Entonces, oír al canciller actual
hablando de comercio exterior y luego ver lo que pasa precisamente con la representación de Costa Rica en la OCDE, me dice a mí que los 3 cancilleres que hemos tenido, con posiciones muy diferentes, que pareciera entonces que no hay esa adecuada relación entre lo que Casa Presidencial tiene, o si tiene, ¿verdad?, en relación con dirección de política exterior. Y a la pregunta que usted me hacía específicamente del BID y el sinsabor, si bien es cierto, a mí particularmente, voy a decir, me duele muchísimo que no se haya hecho una candidatura de doña Laura bien acompañada, porque precisamente tenemos una mujer de ese nivel y con esas capacidades, porque yo creo en que doña Laura ha demostrado a lo largo de los años tener estas capacidades. Además, no era solo el tema de doña Laura, sino era el tema país. Pero es que no es la primera vez que Costa Rica no acompaña bien en esta administración una candidatura a un organismo multilateral, y ya fue el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sí, que realmente ha demostrado que nosotros no tenemos claro entonces, si hablamos de nosotros como país y hablo de esta administración, entonces, ¿cuáles son los objetivos que se tienen? Porque yo sí creo que nosotros tenemos que seguir apuntándole al sistema multilateral y generando espacios, pero creo que efectivamente no hemos tenido claridad, y la mejor representación de eso es estas candidaturas fallidas y estas imbrincadas posiciones que han tenido los que han estado a cargo de la Casa Amarilla. Claro, Carlos, el hubiera no existe evidentemente, pero en este caso en particular no hubiera sido más decorosa una abstención, ya que además, como lo decía Rosemary, en otras candidaturas tampoco hemos logrado los objetivos. Yo creo que la mejor candidatura es la que se estudia y se valoran situaciones y no se arriesga al país a diversas posibilidades y situaciones un poco indecorosas. Está claro que el voto a favor de los Estados Unidos tiene un elemento fundamental, que es la presión que hicieron los Estados Unidos. Es decir, la política exterior tiene la característica de que las decisiones no solo se toman en casa, es una política interméstica, depende de las presiones internas y de las presiones externas que se tengan. La candidatura al BID era una línea fundamental de la política exterior de América Latina para América Latina de los Estados Unidos. Implicaba un enfrentamiento claro con China. El BID es el que va a manejar todos los procesos de reconstrucción después del coronavirus. Entonces era claro que los Estados Unidos, después de que se le rechace ese candidato para ser el segundo del BID, iba a impulsar esa candidatura a sangre y fuego. Y yo creo que así lo hicieron. ¿Estamos hablando de un país que le va a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional? Probablemente que sí, aunque los eventos de los últimos días ponen en cuestionamiento eso. El principal director, el principal país que facilita la toma de decisiones en el BID son los Estados Unidos. Entonces, eso explica un poco el voto, ¿verdad? Para que veamos esas características intermésticas de la política exterior. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué lanzamos a Laura Chinchilla en una candidatura poco viable? Es decir, ¿por qué no se cuentan la posibilidad de votos antes de lanzarse? Eso lo que nos refleja son varias cosas que yo quiero puntualizar. En primer lugar, este es un gobierno que entra muy apretadamente al poder por la cuestión de la segunda ronda. Es un gobierno que probablemente sus máximas figuras no pensaban que iban a ganar. Es un gobierno de coalición, una coalición débil con visiones distintas de la realidad interna y creo que muy pocas luces o visiones externas. Es decir, se preocuparon más en el clima interno que en las posibilidades externas. Por otra parte, cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo donde no aparece por primera vez en los últimos 5 planes nacionales de desarrollo un capítulo exclusivo de política exterior o internacional. De forma tal que es un gobierno que no tenía una dirección clara en política exterior y ya no la tuvo en términos generales, porque el cambio de cancilleres evita que se tengan visiones claras. Es decir, don Rodolfo, que es el último canciller, tiene que lidiar con una pandemia, con una situación de emergencia, y siendo el tercer canciller, eso te debilita en tu posición política.
Entonces, este gobierno enfrenta ciertos elementos que lo hacen débil en política exterior. Y la segunda puntualización que me parece relevante señalar es que ya es una cuestión más estructural. Conforme el país se fue haciendo más complejo, la política exterior dejó de estar solo en la Casa Amarilla. Es decir, Rosemary señalaba los elementos comerciales, pero es que va más allá de eso. Está toda la política ambiental, que es una base de la política exterior del país, que se maneja más en MINAE que en Casa Amarilla. Toda la política de financiamiento internacional la maneja Hacienda, muy poco Casa Amarilla. La política de seguridad se maneja un poquito más en el Ministerio de Seguridad Pública y en la DIS. Es decir, el complejo de conformación de decisiones de la política exterior de Costa Rica tendió, por la complejidad del sistema internacional, a hacerse también más complejo. Pero tuvimos un enorme problema en nuestra concepción y estructuración de esa fase del Estado, que consistió en que no desarrollamos los instrumentos de coordinación requeridos para eso. Entonces, la coordinación se da según la voluntad de los jerarcas, según la voluntad de los subalternos, pero no hay estructuras. Por ejemplo, en comercio está el Consejo de Comercio Exterior, que reúne a ambos ministerios y que se reúne cotidianamente. Yo diría que hasta hace muy poco era una relación ya más o menos estructurada, pero en seguridad eso creo que existe, pero informalmente. En cooperación, que Mideplan tiene una parte importante, también existe, pero no con la debida asiduidad que tiene que tener un tipo de estos mecanismos de coordinación. Y por otra parte, no existe un gran consejo de política exterior que reúna a todos para coordinar líneas, para que Costa Rica hable con una sola voz, para que Costa Rica tenga claro qué hacen todos. Y eso es una debilidad estructural enorme a la hora de enfrentar las crisis que estamos enfrentando desde el punto de vista internacional. Claro. Vamos a quedar con esa idea para ir a una pausa y al regresar poder continuar con respecto a precisamente eso, cómo es que Costa Rica construye esa o no construye esa política exterior y además las posibilidades también que tenemos como país de efectivamente tomar decisiones autónomas, pensando un poco en lo que sucedió con la elección del BID. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, la inacabada agenda de la política exterior de la administración Alvarado Quesada. Antes de ir a una pausa, precisamente Carlos nos planteaba, ¿verdad?, algunos elementos de lo que es esa política exterior. Y yo quisiera en ese sentido, Gerald, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades como país que tenemos de realmente tener tomar acciones, digamos, de manera autónoma en algunos temas? ¿Cuáles son, digamos, las condiciones necesarias para que eso se dé? Bueno, Marcela, y yo coincido con Carlos de que hay una relación, ¿verdad?, entre los intereses domésticos y los intereses internacionales, pero creo que más allá de la autonomía que pueda tener, digamos, el Estado a la hora de tomar decisiones de política exterior, lo importante es tener claridad de hacia dónde queremos que vaya la política exterior y cuáles van a ser los objetivos de esa política exterior. Por ejemplo, nosotros mantenemos relaciones diplomáticas tanto con Estados Unidos como con China, dos, digamos, países que son hegemónicos, dos potencias económicas, pero pareciera que a la hora de tomar nuestras decisiones nosotros no tenemos la claridad de cuáles son los objetivos que queremos tanto con uno como con otro. Y esto entonces es lo que realmente limita ese margen de acción que puede tener una Cancillería en términos de liderazgo de esta misma coordinación que ahora Carlos decía, ¿verdad? Cuando Carlos hablaba del tema estructural, yo lo que pensaba es, bueno, tenemos una orquesta sin director y sin partitura, ¿verdad? Es decir, ese liderazgo por mandato constitucional
es que el presidente y el canciller son quienes son los responsables de liderar la política exterior. Pero bueno, no tenemos, como decía Carlos, esa partitura o esa estructura, esos mecanismos de coordinación, y al no tener una claridad en términos de los objetivos de esa política exterior, el margen de acción, por supuesto, que se va a limitar, porque vamos a terminar siendo, como había mencionado, un país que va a reaccionar a los acontecimientos internacionales más que tener una posición activa. Lo hemos visto en diferentes casos, caso de crisis en Nicaragua, el caso de Venezuela, ahora con la COVID-19, incluso la población se ha dado cuenta que la Cancillería funciona o que tiene, digamos, un rol importante cuando correspondía traer a los ciudadanos costarricenses o familiares que estaban fuera, y que las embajadas tomaron un rol importante en todos esos famosos viajes humanitarios. Y hasta ahí pareció verse como importante el rol de la Cancillería, pero es porque precisamente no hemos tenido esa claridad en poder tener una estrategia que nos lleve a cumplir objetivos, y tampoco de comunicarlos como antes lo decía, porque claro, muchas incluso escuelas han sido construidas con base en cooperación que nuestras mismas embajadas han gestionado, pero eso no se comunica de esa forma. Sí, pero en ese sentido pareciera como que en algún momento tenemos como un bajo perfil en el tema de la política exterior, pero por otro lado entramos en contradicciones, ¿verdad? Pareciera que nuestra política exterior está alineada con el discurso, digamos, y las posiciones de Estados Unidos frente a Venezuela, ¿verdad? Y todo lo que fue el reconocimiento a Guaidó, pero por otro lado tenemos reacciones o ausentes o tardías en casos de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, ¿verdad? En temas de derechos humanos, en realidad, en los últimos años nos hemos visto como un país bastante contradictorio. O sea, ¿qué pasa con esos principios y ejes de esta política exterior que siempre se ha planteado que es muy importante para el país y que sería como la gran línea? Y a eso es lo que me refería, Marcela. Al no haber claridad de cuál es la posición que tiene el país en materia de política exterior o los objetivos en política exterior, es que se dan estas situaciones que pareciera que en situaciones muy similares la decisión que toma el país es diversa, ¿verdad? O es diferente. Eso nos lleva entonces precisamente a esa sensación de que particularmente en esta administración no hay una política exterior clara, con objetivos claros. Y ya prácticamente hemos pasado más de la mitad de esta administración, por lo que probablemente seguiremos en esa misma línea, en una política exterior errática, ¿verdad? En algunas decisiones, contradictorias en otras, y en algunos casos incluso hasta contrarias a los principios históricos que nosotros hemos tenido, porque por una parte hemos alegado que no vamos a intervenir en asuntos internos, ¿verdad?, de unos países, y que eso corresponde incluso a esa declaración de neutralidad de los 80, pero claro, en otras hemos tenido posiciones fuertes, incluso siendo miembros del Grupo de Lima, que al final no terminó en nada, porque no había una claridad, fue una reacción que se dio ante una situación particular. Y creo que más bien la COVID-19 para efectos de Casa Amarilla ha sido una ventaja. ¿Por qué? Porque le ha permitido bajar un poco el perfil en términos de todo lo errático que venía haciendo la política exterior, y lo que más se ha resaltado que ha sido el tema, como mencionaba, de los vuelos humanitarios, y en estas últimas semanas la participación de la vicecanciller en las conferencias de prensa diciendo que se está negociando con las vacunas. Y entonces ahí empieza a cambiarse un poco a nivel mediático, claro, esa imagen de la Casa Amarilla. Claro, pero y en ese sentido, Rosemary, estas decisiones que pareciera que como país más bien estamos perdiendo liderazgo en un tema que es vital, el de los derechos humanos, la búsqueda de la paz, el diálogo, el desarme, ¿realmente están impactando ese liderazgo, o es que nos habíamos creído que teníamos un liderazgo en esos temas? No, realmente sí está impactando no solo el liderazgo, sino lo que usted mencionaba al principio de la ruta. ¿Cuál es la ruta? Precisamente en una comisión, en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, yo mencioné algo que creo que le crispó el pelo a algunas personas que estaban ahí, y dije que Costa Rica no viene siguiendo una política exterior de Estado. Y lo que es peor ahorita, digo, ni siquiera en esta administración puedo hablar de una política exterior de gobierno. Entonces alguien por ahí me dijo, no, mire, pero es que están los principios de la política exterior costarricense. Yo quiero que distingamos los principios que nosotros no hemos perdido y en los que seguimos creyendo como costarricenses, de una estrategia de política exterior de Estado. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros vamos a decir como Estado, en ejercicios prospectivos, cuál es la posición real que nosotros tenemos hoy y cuál es la posición a la que nosotros queremos aspirar en un periodo de tiempo determinado, que podrían ser
10, 15, 20 años. Eso con un grupo de expertos se puede determinar, y expertos que están a lo interno de nuestras instituciones públicas. Como decía Carlos, es que el tema de la política exterior ya no es solo un asunto de Cancillería, y hace rato que dejó de ser un asunto de Cancillería, y que es necesario decir, bueno, nosotros cuál es el rol que vamos a tener en los organismos multilaterales y en cuáles además nos interesa liderar y llevar nuestras posiciones y nuestras propuestas. ¿Dónde es? El presidente en la Asamblea General este año, cuando hizo su discurso, habló de la propuesta de fase, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, es que queremos que se haga un nuevo, casi que decía una nueva institución para que financie todos los temas post-COVID. Bueno, ¿de dónde salió eso? ¿A partir de qué ejercicio prospectivo salió eso? Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio prospectivo que va en dos sentidos. En sentido de saber dónde estamos y quiénes somos, en primer lugar, porque no podemos nosotros decir, es que ahora definitivamente vamos a ser completamente autónomos y no importa lo que nos diga la potencia con la que tenemos la mayor relación comercial, no importa lo que nos diga, nosotros vamos por otro camino, o no importa lo que nos diga la otra potencia que está buscando también tener impacto aquí en la región, no importa lo que nos diga porque nosotros somos autónomos. No. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es Costa Rica dentro de la región centroamericana, dentro de Latinoamérica, y quién es en el escenario también internacional? Uno. Y dos, ¿cuál es la gestión que tiene que hacer desde la Casa Amarilla y la gestión y la coordinación que tiene que haber desde la Casa Amarilla y con y con las otras instituciones para nosotros poder alcanzar esos objetivos que desde un ejercicio prospectivo estamos haciendo? Yo voy a decir algo que pasó también en esa comisión. Cuando estábamos en esa comisión, la diputada Karina Niño y el equipo de Karina Niño decían, es que vamos a dejarle un 25% en el estatuto del servicio exterior, un 25% para que sigan siendo puestos de elección o de decisión política, digamos, para quienes nos representen internacionalmente. Entonces yo pregunté tanto a la Cancillería como a la diputada y al equipo de la diputada, bueno, principalmente al equipo que estaba ahí en ese momento, que a qué obedecía ese 25%, y la respuesta que me dieron fue que en política no tenía que haber ningún criterio técnico para decir a qué obedecía ese 25%. Y está grabado, está ahí grabado en las reuniones que tuvimos en la Comisión de Asuntos Internacionales. Entonces yo me pregunto, si esa es la respuesta, si no tiene que haber criterios técnicos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una clara orientación de política exterior desde lo estratégico y desde lo operativo? Claro, y además, Carlos, tal vez en unos 30 segundos, y también cuál es la posibilidad que tenemos también para hacer alianza con otros países y lograr, digamos, que estas candidaturas sean efectivas, como con América Latina, o realmente ya el poder trabajar como bloque es muy difícil. Uy, Marcela, entrarle a un tema de candidaturas es una cosa seria. En un estudio que se realizó hace unos meses, lo que nos dice es que Costa Rica tira todo. Es decir, Costa Rica en materia de candidaturas no tiene unas prioridades, le cuesta definir en dónde es exitoso en candidaturas, porque, vamos a ver, en materia de candidaturas no se vale lanzar candidaturas para perder. Exacto. Sino que los estados lanzan candidaturas que saben que van a ganar. Entonces, eso parte mucho de los procesos de planificación interna, de la fijación de prioridades, pero con las candidaturas pasa algo muy singular. Es que también gente interesada en Costa Rica para obtener puestos en organismos internacionales ve la candidatura como una extensión de los procesos políticos internos. Entonces, parte de los favores de campaña es, bueno, yo quiero que yo lo apoyo, pero cuando usted esté en el gobierno, deseo que usted me proponga una candidatura en tal organismo internacional. Eso también se da. Entonces, son elementos donde uno se cuestiona cuánto se ha eliminado de la política partidista, no solo en el nombramiento de embajadores, ya menos de personal subalterno, pero también de puestos en organismos internacionales a los que el país podría aspirar. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa, la inacabada agenda de la política exterior en la administración Alvarado Quesada. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
continuamos acá en Sobre la Mesa analizando la inacabada política exterior de la administración Carlos Alvarado. Carlos, también es imposible, digamos, no hacer referencia, hablando de política exterior de las elecciones de Estados Unidos. Probablemente haremos un programa al respecto, ¿verdad? ¿Qué efectos puede tener para la región esta elección, dependiendo de quién quede, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar sin intentar que saque la bolita de cristal? Mira, Centroamérica está dentro de las últimas prioridades de cualquiera de las dos campañas. Dicho lo anterior, la parte comercial dependerá mucho del resultado electoral, de que un solo partido logre controlar las dos cámaras y eso le permita tener una política económica de reactivación, y eso favorecerá a la economía costarricense. En materia de cooperación, la situación está seguridad y evitar migración. Probablemente en una administración Biden haya un poquito más de apertura a otros elementos, pero tampoco creo que mucho. De forma tal que yo no visualizo grandes cambios respecto de los ejes fundamentales de la política exterior estadounidense de Centroamérica. Pero hasta que se dé el resultado y se empiecen a dar la operatividad, no podríamos, por supuesto, tener claridad respecto a eso. Claro. Y Rosemary, ahora que estamos hablando tanto del Bicentenario, ¿cuáles serían esos desafíos en materia de política exterior de cara al Bicentenario? Bueno, yo sigo en la línea que traía. El primer desafío es entender que la política exterior no está solo en el seno de la Cancillería y que la relación Casa Presidencial, Cancillería y las otras instituciones, que es fundamental en este momento definir cuál es esa relación, cómo se hace esa relación, cuáles son los objetivos que se van a tener, y lamentablemente no le va a tocar a esta administración. Lo que venga para el Bicentenario le tocará a la próxima administración, pero yo llamo la atención aquí de las personas costarricenses y de las personas que abordamos estos temas de una u otra forma con diferentes conocimientos y expertise. Y es decir, tenemos que apostar a que Costa Rica esté en el sistema internacional, no solo como un país pequeño, sino como un país con grandes ideas. La oportunidad que nos da estar dentro de la OCDE, creo que la tenemos que aprovechar. Sin embargo, yo lamento que hayamos entrado de la manera en que estamos entrando ahorita, es decir, que haya habido cambio, por ejemplo, de timón de entrada, aunque ahorita pues volvió el timón, se supone, a COMEX, pero hubo, digamos, cierta dificultad de definir por dónde iba el timón, y creo que ese es un espacio importante, pero nuevamente hay que mejorar y hay que definir una estrategia y una operativa clara. Gerald, ya Rosemary y Carlos se han referido más o menos a este tema, pero me gustaría tener, digamos, un poco su opinión. Si realmente es imposible, más bien, si es posible instaurar una verdadera carrera en el servicio exterior, se han hecho cambios desde hace mucho tiempo para que sí sea una carrera y que no siga permeada por estos intereses políticos domésticos y que no siga siendo estos puestos los de, al final, el pago de favores, y más allá que un pago de favor no ayudan, digamos, a ejecutar esa política exterior de país. Definitivamente es uno de los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a esa profesionalización del servicio exterior. La reforma del estatuto es necesaria, sin embargo, por lo menos a nivel de la Comisión de Relaciones Internacionales hay 3 proyectos o 3 propuestas diferentes de esta reforma, y mientras no se logre avanzar realmente en estos acuerdos que permitan esa profesionalización del servicio exterior, vamos a seguir viendo estas diatribas en términos de los nombramientos. Le pasó a Epsi Campbell, le pasó a Manuel Ventura, y no sé si le pasará también a don Rodolfo, que está sacando algunos concursos en este momento por oposición, pero es una necesidad hacer esa reforma. Pero más allá también de la reforma es precisamente, como mencionaba Carlos, hacer las condiciones para que el liderazgo y la coordinación que la Casa Amarilla debe hacer en materia de política exterior es necesario. Y a partir de ahí, como mencionó Rosemary, empezar como país a discutir
decidir si lo que vamos a tener es una política exterior de Estado o una política exterior de gobiernos que cambie cada 4 años. Mientras eso continúe como lo segundo, va a ser difícil ver, digamos, cambios significativos en un corto o mediano plazo. ¿Y qué podemos esperar para este cierre de gobierno? ¿O no hay mucho que se pueda hacer? Pareciera que no, vamos, como decíamos, ya es poco lo que le queda al canciller, ¿verdad? En materia de política exterior. Me parece que el único gran casi que evento que hemos tenido en Costa Rica fue la Precop 25, después de ahí no hemos tenido cumbres ni actividades diplomáticas que nos traten de catapultar, y creo que en un escenario post-pandemia va a ser difícil retomar este tipo digamos, de situaciones que nos ayuden a volver ese liderazgo que históricamente ha tenido el país en muchas materias. Carlos, ¿coincide con lo que dice Gerald, que efectivamente no es mucho lo que podemos hacer para este cierre? Viera que yo voy a cerrar con una nota un tanto de esperanza, porque creo que esta administración al final está tomando 2 medidas que me parecen muy importantes para el futuro de la política exterior de Costa Rica. En primer lugar, ha hecho una serie de reformas al ingreso al servicio exterior a partir de un par de decretos, primero que ampliaron la cantidad de carreras que pueden entrar al servicio exterior, lo cual en un mundo tan complejo es indispensable. No se puede seguir con un esquema de estatuto de 1960 que solo permitía 3 carreras. Entonces es un primer paso importante. Y el segundo elemento que me parece especialmente relevante es que dentro del proceso de ingreso a la carrera del servicio exterior se está poniendo obligatoriamente un proceso de capacitación de 6 meses, si no me equivoco, cosa que antes no existía. Entonces ese par de elementos que parecen así de pequeños generan una gran diferencia. ¿Por qué? Porque convierten al Instituto del Servicio Exterior, a la Academia Diplomática, en la puerta de acceso a la carrera. Y toda carrera que se ha profesionalizado en el mundo ha pasado por ese elemento. Entonces, esos dos pequeños decretos me parecen muy relevantes para los 20 años que siguen. Esperemos que no ocurra lo que ha pasado otras veces, que viene la siguiente administración y deroga los decretos que ha hecho la anterior. Sí, esperemos efectivamente que eso no suceda. Más bien, bueno, muchísimas gracias Carlos, Rosemary y Gerald por haber participado acá en Sobre la Mesa, analizando el tema de la política exterior de este país, un poco difícil, ¿verdad?, con cambios de 3 personas en el ministerio, pero que bueno, también tenemos que ir profesionalizando cada vez más el servicio exterior y que esas contradicciones, un poco de las que hemos hablado hoy, no se den. Así que muchísimas gracias a los 3 y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.